¿Te acuerdas que en el video anterior te conté que Thomas se había roto el tobillo derecho, que tuvo que pasar por quirófano y que cuando el médico le dijo que podía conducir, agarró la furgoneta y viajó por carretera desde Bergen hasta Málaga? Bueno, llegó con el tobillo súper hinchado, así que esperamos unos días a que mejorara y cuando pudimos comenzamos a limpiar la van para cargarla. La tenía camperizada para 3 personas, pero le había quitado algunos muebles, así que solamente dejó la cama doble, el mueble de la cocina, el pote y se trajo el colchón de la cama individual. Sin embargo, cuando vi la van vacía, tuve una perspectiva algo diferente. Así que le dije, Thomas, no creo que quepa todo en la van, mejor llamo al transportista. Y me dijo, mi amor, tenemos suficiente espacio para todo, no solo para las cosas, sino también para nosotros 4. Confía en mí. Y pensé, bueno, siempre tendremos tiempo para llevar las cajas al almacén a último momento, pero no hizo falta porque al final él tenía razón. Mientras Thomas jugaba al Tetris en la van metiendo cosas por todos los rincones y arreglando pequeños detalles en el piso, mi madre por su parte seguía llevando la casa, la perra y hasta me ayudó a pintar el piso. Sin su ayuda, yo creo que estaría todavía en Málaga haciendo cajas. Yo trabajé hasta pocos días antes de la fecha del viaje. Seguía con frentes abiertos por todas partes, arreglando cajas, vendiendo o haciendo compras y hasta quedé con algunos amigos para decirles hasta luego. Ay, con tanto ajetreo me traje una tendinitis en el codo. La verdad es que me lo tenía bastante reservado, así que algunos de mis amigos se enteraron el mismo día en que quedamos. Otros lo supieron un poco antes. Algunos me dijeron, ya era hora de que te decidieras. Me desearon lo mejor. Le dije hasta luego a mis compañeros, a mis amigos, a la gente que ha compartido conmigo, me han apoyado y han estado a mi lado estos últimos años. En Málaga conocí a mucha gente, clientes, vecinos, alumnas, hice muy buenas amistades, pero si algo me he dejado en España es una gran familia. Gracias. Se acercaba la fecha de salida. El plan era irnos los 4, Tomás, mi madre, Chiquita y yo, por carretera y dormir en la van. Nuestro punto de partida era la ciudad de Málaga, ubicada al sur de España, y nuestro destino era la ciudad de Bergen, que se encuentra en la costa oeste de Noruega. Así que cruzaríamos Europa de sur a norte, atravesando España, Francia, Alemania y posiblemente Dinamarca, Suecia y Noruega. Y digo posiblemente porque durante la pandemia, las restricciones para entrar a Noruega eran las más duras de toda Europa. Así que el plan tenía que ser totalmente flexible y teníamos que estar abierto a todo tipo de modificaciones de última hora. Al principio, Noruega no permitía la entrada de turistas procedentes de países en color rojo. Además, pedía a los viajeros una PCR negativa hecha máximo 48 horas antes de llegar al país y permanecer 10 días en cuarentena en un hotel escogido por las autoridades. El gobierno noruego cubría una parte del costo del hotel y los viajeros solo tenían que pagar 50 euros por persona y por noche a pensión completa, lo que nos sumaba de entrada un costo de 1.000 euros solo por mi madre y por mí. Todas estas medidas se aplicaban cuando los viajeros no procedían de un país en color verde y para ese momento los mapas publicados por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades no eran los mismos que publicaba el gobierno noruego. Las semanas antes de salir de Málaga y mientras estuvimos en carretera, en los mapas de Noruega, España y Francia estaban de color rojo oscuro. Alemania saltaba entre el verde, el rojo y el amarillo continuamente. Dinamarca entre el amarillo y el verde. El único país cercano de color verde que se mantenía estable era Polonia. Así que a unas malas nos dividiríamos en Alemania. Tomás y la perrita seguirían por carretera y por ferry hasta Noruega, mientras que mi madre y yo tomaríamos un tren o avión de Alemania a Polonia. Allí pasaríamos 10 días y después volaríamos a Bergen, donde tendríamos que hacer nuevamente cuarentena, pero en casa. Esa mañana me encontré con mi amiga Carmen. Hicimos algunas diligencias de papeleo de último minuto, mientras Thomas y mi madre se encargaban de las llaves del piso y ponían las últimas cosas en la van. Así que fui a su encuentro y... ¡Para! Os presento a Robert de Plant.
Roberto para los amigos, llamado así en honor al vocalista de Led Zeppelin. Bueno, y porque cuadraba por lo de Plant. Pero vamos, que también pudo llamarse Freddy o Luis Miguel. No te flipes. Sigamos. Roberto fue el compañero de viaje de chiquita, la perrita viajera, de Isla Margarita para el mundo. Ah, mira, bonita camiseta. Te presento a Thomas, mi vikingo tropical, mi cabra montesa, mi noruego preferido. Ah, y aquí tenemos a la culpable de la camiseta, mi madre, Margarita. Despidiéndonos a último minuto de mi amiga Utsi. ¡Vámonos! En lo que nos montamos en la van ya era más del mediodía, así que teníamos que almorzar y nos quedaba algo por hacer. ¿Qué tal, Thomas? ¿Cómo te sientes, Thomas? Ah, Thomas. ¿Ah? Vamos a comer. Hemos hecho una parada en Plaza Mayor para comer. Luego vamos a la tienda de juguetes de Thomas, al Leroy Merlin. Por allí, mamá. Y ya está. Es la primera vez que lo perro en un centro comercial. Así que va muy distraída. Comimos en un lugar que ofrecen buffet de comida brasileña, con carnes a la parrilla. Estaba todo muy rico. Y chiquita, la pobre babeaba con el olor a carne. Después compramos comida, chuche y hasta un porno para chiquita. Luego mi madre compró chucherías para el viaje y Tomás ya se quejaba de su pie, que le dolía cuando se quedaba parado y prefería caminar. Mira, un perrito. Hola, amigo. Hola, amigo, vale. Adiós, amigo. Just stand still is the absolute worst for my feet. De allí salimos, pero no fuimos muy lejos, porque paramos en el supermercado a comprar algunas cosas. Y ahora vamos a Mercadona a comprar algunas cosas. Por ejemplo, Thomas, ¿qué vas a comprar en Mercadona? What are you going to buy, Thomas? Some stuff. I'm dabbling with idea that maybe we won't get out of the city before night because it's What time is it? 1943. Okay, We should maybe skip Mercadona. no problem. Vamos a comprar agüita, agua, Thomas, water. Sí. Sí. Y cerveza. Y cerveza. Alhambra, ¿no? Y Fanta, Coca-Cola. No, Coca-Cola no. You know, like I drink Coca-Cola. like they sing in the beach. You know? Y por supuesto, en el carrito cayó algún que otro paquete de harina de maíz. Y en un abrir y cerrar de ojos, ya era de noche,
y aún seguíamos en Málaga, así que a partir de allí condujimos hasta Alicante. En el próximo vídeo. No, ahora luz. Oh my god, what a disaster. I would be okay being here. Yeah, So it's we can it's buy very a place nice. here, no problem. Voy a visitar a mi tía abuela. Ay, qué bonita, madre mía, cuánto tiempo. ¿Cuántos años hace que no nos vemos? No sé. 8, 10, Un montón. 12.